Bueno, acá estamos, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a esperar a que nos... Seguramente está casi automático, ya somos hospedadores. Hemos mejorado. Bueno, gracias a quien me pasó la posta. Bien. Bueno, tenemos un ratito más. Vamos a ver la bolilla 6 de acuerdo al cronograma. Vamos a compartir pantalla. Primero tenemos que ver este. Bien. ¿Era este? Sí. Y después tenemos que ver el otro. Bueno. Vamos a organizar. Vamos con un poquito el video para que no se entrecorte. Vamos con la copita. Bueno, acá estamos. Antes de largar, como siempre, cuando estamos en Zoom, yo estoy atento siempre a las cuestiones que van pasando, así que cualquier duda me despeja, cualquier duda digo la escriben por el chat, después la vamos trabajando en medio de la clase, la vamos trabajando cuando terminemos, dependiendo bueno, de las preguntas. No solamente de este tema, sino que bueno, ya venimos avanzando en algunos temas, así que podrían preguntarme de cualquier tema, no hay problema con eso. Como siempre, este material está cargado a la plataforma, los dos que vamos a ver ahora, pues están separados. En un momento la dimos separada, ahora como que apareció junta, es medio largo para mí, pero bueno, vamos a tratar de no hacerlo tan largo y como siempre ver la parte estructural, que es lo que nosotros en clases podemos hacer. Así que queda abierto ahí el chat por cualquier circunstancia. Vamos a comenzar entonces, voy a correr acá, pues no veo bien. Acá estamos. Me voy a sacar un ratito el video. Vamos a comenzar entonces por esto, ¿no? Puntos 1 a 5 de la unidad O, bolilla 6. Esto se llama relaciones jurídicas y derechos subjetivos. Vamos a ver en esta primera parte de la unidad que lo que trata de acá de verse es cómo las personas nos relacionamos con el derecho y cómo el derecho a la vez se relaciona con las personas tomando en cuenta las situaciones particulares y los hechos particulares. Entonces, hay veces que vamos a hablar de situaciones jurídicas, hay veces que vamos a hablar de relaciones jurídicas, hay veces que vamos a hablar de obligaciones, hay veces que vamos a hablar de derechos, y hay veces que vamos a hablar de derechos, digamos, de forma comunitaria, otra vez vamos a ver que son los derechos individuales. En los derechos individuales vamos a ver una clasificación. Entonces, básicamente esto es la unidad, es decir, bueno, estamos parados dentro de lo que es el derecho. Dentro de lo que es el derecho estamos parados en diferentes situaciones que podemos abordar. La idea de esto es justamente comenzar a ver cómo son las relaciones jurídicas entre las personas, y no solo con las personas, sino también con las cosas y con otras personas, cómo son las relaciones jurídicas a veces entre el mismo derecho. Tenemos una primera etapa que vamos a ver que nos dice un poquito, a ver, ¿por qué no? Nos dice un poquito esto de que es el derecho objetivo positivo y el derecho subjetivo. Básicamente esto es así. Mire, yo les comento como para que
sepan, nosotros las últimas veces que hemos tomado, no sé bien ahora cómo será el tema del parcial, las últimas veces que hemos tomado parcial fueron por, directamente nosotros tenemos un bolillero virtual, en ese bolillero virtual compartimos pantalla, ustedes, digamos, están presenciando el sorteo y les tocan 2 bolillas. Le puede tocar la bolilla 6 tranquilamente. Entonces, cuando le toca la bolilla 6, una de las cuestiones que hay que comenzar a manejar es básicamente esta idea. Primero, saber diferenciar qué es el derecho positivo del derecho subjetivo, y a partir de ahí lo que son las relaciones, ¿sí? O las situaciones jurídicas. Pero no pueden, digamos, avanzar de forma ordenada, o no pueden hacer una buena presentación de lo que es lo que ustedes deben rendir, lo que es su presentación, si no parten, digamos, de entender básicamente estas cuestiones que son el principio de la unidad. Entonces, nosotros la vez pasada vimos todo lo que tenía que ver con las fuentes del derecho, y en todo momento vimos que el derecho tenía fuentes, y en todo momento vimos que ese derecho era un derecho que podía surgir de que podía surgir de varios lugares. Pero principalmente vimos que la fuente principal de derecho eran las leyes, y ahí después pusimos la pirámide de Kelsen. Entonces, eso es el derecho positivo o el derecho objetivo, ¿no? Conjunto de normas jurídicas sancionada por organismos competentes. Organismos competentes que van a ser no solo las que sancionan, sino que también las que regulan y después nos dicen cómo se va a llevar adelante esta ley o cómo se va a ejercer ese derecho. Porque acá también, parte de lo que tenemos que ver no solo es esta idea de las relaciones del derecho entre las cosas, entre las personas o entre el mismo derecho, sino la segunda parte de la unidad es cómo hay que ejercer ese derecho. Por eso que va a aparecer la buena fe, por eso que va a aparecer los actos propios, por eso que va a aparecer el abuso del derecho. ¿Bien? Entonces, primero, tenemos un derecho positivo, que son el conjunto de normas jurídicas sancionadas por organismos competentes. ¿Bien? Sabemos que la primera, la gran, digamos, fuente del derecho positivo son las leyes, leyes que pueden aparecer en cada uno de esos escalones que vimos de la pirámide. Ahora, ya entrando a la clase, nosotros comenzamos a ver qué es el derecho subjetivo. ¿Sí? El derecho subjetivo, digamos, básicamente son las prerrogativas o facultades que tiene el individuo, cada uno de ustedes, para ejercitar ese derecho positivo. Si a mí el derecho positivo me dice que yo tengo derecho, por ejemplo, a que se respete mi propiedad privada, entonces el derecho me dice que en mi cabeza, en mi persona, va a estar esa prerrogativa, va a estar esa facultad. ¿En qué sentido va a estar? En el sentido de que a mí se me va a facultar para que yo pueda ejercitar ese derecho positivo. A mí la Constitución me garantiza este derecho, y el derecho subjetivo lo que hace es permitirme que en el caso de que este derecho no sea respetado, o sea violado, o sea quebrantado, yo tener las prerrogativas o las facultades o las capacidades, ya veremos después capacidades cuando veamos capacidades de derecho, para básicamente poder ejercer ese derecho objetivo. Entonces, esto es una relación, hay un derecho que nace del ordenamiento jurídico, pero cuando hablamos de subjetivo, básicamente estamos comenzando a hablar de, bueno, ¿cómo lo vamos a ejercer? ¿Cuáles son las formas en las cuales nosotros debemos o podemos ejercer ese derecho? Pero para esto es más que nada la segunda parte de la unidad. Ahora, también creo que hemos charlado la vez pasada cuando les decía cómo uno se puede ir de una escuela secundaria sin aprender la segunda parte de los derechos, la contracara, por eso que acá ponemos la monedita, ¿sí? La contracara de este derecho que yo tengo para ejercer prerrogativa, facultad y que se respete mi derecho. También a la vez tenemos una contrapartida que es el deber jurídico, ¿sí? Frente a este derecho subjetivo aparece como contrapartida el ejercicio del mismo, el deber jurídico. Porque entonces yo tengo derecho a que no se quebrante mi propiedad privada, pero cualquiera que tenga una casa
Cualquiera que tenga un bien inmueble, cualquiera que quiera ejercitar ese derecho subjetivo diciendo esta es una propiedad inviolable, acá usted no puede entrar sin orden judicial, también es generadora de un deber jurídico, ¿no? Que son los impuestos, las tasas y las contribuciones. Entonces, muchas veces ante un derecho también está la contrapartida, que es el deber jurídico. Tengo derecho a que se me respeten mis derechos de trabajador. Perfecto, pero usted tiene la obligación de cumplir horarios, usted tiene la obligación de cumplir con la tarea encomendada, de utilizar las herramientas que tiene que utilizar de la forma que la tiene que utilizar. Usted debe cumplir con todo lo que dijo el RT, que debe cumplir para realizar la tarea, etcétera, etcétera. Entonces, ante todo derecho, van a aparecer las obligaciones. Entonces, derecho positivo, conjunto de normas; derecho subjetivo, cómo yo puedo llevar adelante o cómo debo llevar adelante esto que la ley me marca y me dice; y los derechos también, cuando mostramos o damos vuelta a la moneda, debemos saber siempre que hay obligaciones, ¿sí? Porque es un tema que está muy al pasar, lamentablemente. Hay obligaciones con cada derecho. Así como ustedes ahora tienen derecho a que yo venga y dé clases, ¿por qué? Porque para eso a mí me pagan, también después ustedes tienen la obligación de estudiar para rendir, ¿sí? Esto es, básicamente así se lo ponemos ahora en esta clase como ejemplo. Aparece entonces, a partir de esta idea de relaciones de derecho, relaciones de personas con el derecho, relación de personas con las personas, va a aparecer esta palabra y esta idea, que es la situación y la relación jurídica. ¿Qué es la situación jurídica? La situación jurídica es el modo de estar de las personas en la sociedad regulada por el derecho. ¿Bien? Es cómo yo estoy dentro del organismo social parado frente al derecho. Entonces el derecho me va a decir, por ejemplo, apenas yo nazco, tengo estos derechos adquiridos por el hecho de haber nacido. Primero, el derecho a la vida. Después, cuando voy cumpliendo determinada edad, me va a decir que tengo estos derechos. Después, cuando cumplo la mayoría de edad, me va a decir que tengo más derechos. También yo puedo tener, en este caso, una manera de ser. Por ejemplo, ¿qué hago de mi vida? ¿Sí? Yo ante la sociedad puedo ser un docente, yo ante la sociedad puedo ser un comerciante, yo ante la sociedad puedo ser una persona que realiza cualquier oficio. Ese soy yo, ¿sí? Ese es uno. Eso es la situación jurídica, cómo yo estoy parado en la sociedad regulado por el derecho. ¿Bien? Entonces, en esta idea de situación jurídica tenemos una pequeña clasificación que me dice que la situación jurídica va a estar, digamos, clasificada por unisubjetivas y plurisubjetivas. Las unisubjetivas son las que acabo de nombrar. ¿Bien? Frente a la sociedad están reguladas por el derecho. Capacidad, incapaz, poder sobre una cosa, menor, mayor, etc. Ahora, cuando dice acá, por ejemplo, en esta última partecita de unisubjetiva, vemos que ponemos un ejemplo. Dice titular de una relación de poder sobre una cosa. Llámese dueño de la propiedad, llámese titular dominal, se llama en derecho. ¿Sí? El dueño de una cosa, para el derecho, se llama titular dominal, de dominio, derechos reales. Ante esa situación de dominio sobre una cosa, es una manera de estar frente a la sociedad. Como vemos, en este caso, lo que el derecho me está diciendo es lo siguiente. Hay una relación cosa-persona. Pero una relación cosa-persona no deja de ser una situación jurídica unisubjetiva. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué digo esto? Porque hay algunas confusiones, he visto algunos apuntes, he leído algunas cosas por ahí, que dicen que las situaciones jurídicas son aquellas que tienen que ver en la relación de personas con cosas,
y que las plurisubjetivas son aquellas que tienen que ver en la relación entre personas. Y eso está mal. ¿Sí? Eso está mal. Citación jurídica no es relación persona-cosa, ¿sí? Y relación jurídica no es porque hay relación entre personas. Entonces, por eso lo aclaro. Después el video queda grabado, están los libros, pero no cometan esta equivocación. ¿Bien? ¿Por qué? Porque una relación unisubjetiva, como es el caso de un titular, de un dominio, no deja de ser una situación jurídica. No pasa a ser una relación jurídica porque esa persona tiene una relación con la cosa. No es así. La diferencia va a estar entre unisubjetivas o plurisubjetivas es si además participan dos o más personas. Entonces ahí sí aparecen las relaciones jurídicas. Y las relaciones jurídicas emanan de derechos y emanan de deberes. Las más frecuentes son las que nacen de la voluntad de la parte, por ejemplo, los contratos. ¿Bien? Por ejemplo, los contratos. Entonces, saber esto, porque por ejemplo, a ver, antes de pasar acá, por ejemplo, esta idea de relaciones en situaciones jurídicas en el Código Civil van a aparecer en varios artículos. ¿Bien? En varios artículos. Por ejemplo, si a ustedes les toca la unidad, hay una clase entera de esto, la inmensa mayoría de la clase se va a dar sobre el artículo 7, eficacia temporal. ¿Sí? Eficacia temporal, que ya la vieron o estoy medio perdido. Sí, ya se vio, ¿no? ¿Alguno que me conteste? Sí, ya la vimos. Ya la vieron. Bueno, perfecto. La clase ya vieron que ocupa bastante tiempo el artículo 7, que hay que desmembrarlo. Dentro de esa idea de desmembrar el artículo, aparece la palabra situación y relaciones jurídicas. Entonces, cuando tengan que desmembrar, por ejemplo, ese artículo, o cuando estemos hablando del hecho jurídico en la segunda parte de la materia, una de las formas en las que vamos a desmembrar como docentes es que nos digan, pero ahí dice que a partir de la entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y acciones jurídicas existentes. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir relación y situaciones jurídicas? Bueno, no pongan cara de, estamos hablando de chino, ¿qué es esto? ¿Sí? Aparecen varios artículos. Diferenciar qué significa una situación jurídica y una relación jurídica es importante. Ahora, dentro de esta relación jurídica, vamos a ver que en principio, o en una relación jurídica, vamos a tener esto, vamos a tener sujetos, vamos a tener objeto, vamos a tener causa. Sobre esto después avanzaremos. Los sujetos son las personas que forman parte de la relación. Bien, si yo tengo una relación, como decíamos recién, de contratos, las dos partes contratantes son los sujetos. El objeto serán los bienes, en este caso la casa que yo alquilo. Y la causa es el hecho por el cual uno hace nacer esa relación jurídica que es necesito un lugar donde vivir. Esa es la causa fuente y la causa fin. Pero no importa porque causa, vamos a ver. Sí saber que los elementos de esta relación jurídica son estos tres: sujeto, objeto y causa. Nos falta la forma acá. Porque como ya vimos la vez pasada en la clase presencial, y hablamos un poco de un contrato de alquiler para dar el ejemplo, la forma de hacer un contrato de alquiler era por escrito, ¿sí? Y acá no está. Pero acá no está porque no estamos viendo actos jurídicos. Cuando veamos actos jurídicos, sí va a estar la forma. Acá es más sencillo. Acá me está diciendo las relaciones jurídicas en general. ¿Sí? Porque el acto jurídico es bastante más específico. Y las relaciones jurídicas en general se pueden generar más allá de la forma. Por ejemplo, chocan, ¿no? Acá tenemos un accidente.
De ese hecho nace una relación jurídica. Nosotros no armamos una forma o un contrato para decir cómo vamos a chocar. Por esto que no aparece la forma. ¿Sí? La forma no está porque nosotros no organizamos un contrato para decir de esta forma vamos a chocar. Es un accidente. Pasa. Es un hecho. Un hecho que puede suceder. Ese hecho que puede suceder en muchas ocasiones genera relaciones jurídicas. ¿Qué relación jurídica van a ser? Van a ser la relación jurídica de una persona que tiene un daño y una persona que provoca un daño. Y eso va a generar obligaciones, a reparar por un lado y que la otra persona tenga derecho subjetivo a reclamar. Damos vuelta a la moneda, aparece la obligación de la otra de reparar ese daño causado. En esta relación jurídica tenemos los tres, sujeto, objeto y causa, pero no tenemos forma, ¿sí? Entonces, no está bien decir forma cuando hablamos de relación jurídica. La forma vendrá en el acto jurídico. Bien, temas novedosos y complejos. Me pueden ir preguntando. ¿Estamos? Así que decimos, se produce un accidente, que es un hecho. Vamos a ver cuando veamos hechos jurídicos que hay hechos que producen consecuencias jurídicas y hechos que no producen consecuencias jurídicas. Un hecho que no produce consecuencias jurídicas es hechos de la naturaleza. Por ejemplo, que haya viento, que llueva, que haga calor, no produce ninguna. Pero hay algunos hechos de la naturaleza que sí producen. Por ejemplo, que haya granizo, que yo tenga el auto asegurado. Después a la vez hay hechos de las personas que producen consecuencias jurídicas y hechos de las personas que no. Saludarme con un vecino no produce ninguna consecuencia jurídica y es un hecho que sucedió. Ahora, hay hechos que suceden y producen consecuencias jurídicas, por eso que aparece el ejemplo. Aparece el ejemplo que en un accidente se va a nace una relación jurídica entre las partes, donde hay derechos a reclamar el daño y por el otro lado obligaciones de ser reparado. Entonces, en toda relación jurídica, que la relación jurídica se puede dividir en, dijimos, unisubjetiva y plurisubjetiva, van a aparecer sujeto, objeto y causa. ¿Bien? Esto lo charlamos recién. Ahora, pasamos a la clasificación. Bien, pasamos a la clasificación. ¿Cómo con la hora? No tengo la mano. Pasamos a la clasificación. Esta es una clasificación que uno acá tiene que ver a grandes rasgos. ¿Por qué a grandes rasgos? Porque simplemente estamos clasificando. Por esta clasificación se tiene que saber y se tiene que saber ubicar. Entonces, ¿cuáles son esas clases de derechos subjetivos que nosotros tenemos? Cuando hablamos de derechos subjetivos, hablamos de dos grandes categorías. Los derechos subjetivos patrimoniales y los derechos subjetivos extrapatrimoniales. Bien. ¿Cuáles son los derechos subjetivos patrimoniales? Los derechos reales, como el derecho de dominio que vimos recién. Tener un bien inmueble es un derecho de dominio. Entonces, como dominio, yo soy dueño de una propiedad, tengo ahí, digamos, un patrimonio. También los derechos intelectuales, de acuerdo a la ley 11.723, son derechos patrimoniales, que son los derechos, por ejemplo, de autor. ¿Sí? Los derechos de autor, donde yo tengo derecho a cobrar por mis obras intelectuales, llámese en la tele, llámese en la radio, llámese un libro, una obra de teatro, etc. Esos producen patrimonio. Patrimonio. Y tenemos los derechos de las obligaciones. Por ejemplo, las obligacionales, vamos a ver que también son derechos patrimoniales, en donde el sujeto activo y pasivo están desde el comienzo determinados, ¿no? ¿Cuáles son estos derechos patrimoniales o estas obligaciones que son patrimoniales? Recién, por ejemplo, cuando veíamos el tema de las obligaciones,
En el caso del accidente que se generan obligaciones, bueno, hay un derecho patrimonial en juego, porque yo cuando se produce el accidente y me rompen el auto, lo que yo quiero es que me paguen el auto. Significa que me paguen el auto, significa plata. Si estamos hablando de plata, estamos hablando entonces de cuestiones patrimoniales. Y esto es aplicado a todos, ¿no? A todas las situaciones. Cada vez que hablamos de dinero en sí, o que algo se soluciona o se puede solucionar con dinero, es una cuestión patrimonial. Sin embargo, también tenemos derechos que son extrapatrimoniales, como son los derechos personalísimos, que vamos a ver todos y cada uno de ellos en las diferentes clases, y los derechos de familia. Los derechos de familia que tienen que ver con las relaciones padre con hijo, que si bien pueden generar algunas cuestiones patrimoniales, por ejemplo, si te reclamo alimentos, no nacen con esa idea, ¿sí? Lo mismo que si yo me caso, no me caso para ver cuánto nos vamos a llevar cada uno si nos separamos, porque no tiene esa función principal. Que después pueda producir efectos patrimoniales es otra cuestión, pero no nacen como patrimoniales, tanto los derechos de familia como los derechos personalísimos, ¿sí? El derecho a disponer, por ejemplo, de las prácticas que quiero hacer en mi cuerpo, es un derecho personalísimo, ¿sí? Como después veremos los demás, son varios. Hay una clase entera o dos de eso, no me acuerdo. Situación jurídica de dos clases, uni y pluri. A la vez, dijimos que en estas relaciones jurídicas tenemos sujeto, objeto y causa. Ya vimos que, más allá de que las personas no quieran, muchas veces esa situación jurídica se produce. Un accidente genera el nacimiento de una relación jurídica. Y a la vez también este derecho subjetivo, podemos decir que lo vamos a clasificar en patrimoniales y no patrimoniales. Bien, primera parte. Primera parte, a ver, esperen que apriete acá. Bien. Hasta acá. ¿Alguna pregunta hasta acá? Porque ahora pasamos a otra cosa que también es un poco compleja y quería ver si más o menos se entendió, más allá de que quede obviamente leer, pero si alguna frase, alguna circunstancia, algo que venimos viendo le haya generado dudas, aprovechen de preguntar ahora. No, pues yo, después en las parciales, no, sí, pasa que yo lo entendí, yo no hice, hubiera preguntado. Sí, yo entendí que era esto. Estos son los momentos para preguntar. Bien, queda ahí abierta la posibilidad. Después de los derechos, digamos, subjetivos, los derechos subjetivos no simplemente pueden ser de una persona, como vimos, que me pague un arreglo o una relación de familia o una relación con la cosa, sino que a partir de la Constitución Nacional, a partir de la reforma de la Constitución Nacional, aparece el artículo 43 en esa reforma, donde se ven varias situaciones, como los derechos del consumidor, que era bastante novedoso, y entre otras cosas también aparecen estos derechos de incidencia colectiva. Y a partir de ese momento es que es una cuestión novedosa y comienza a estudiarse en todo lo que es el ámbito de los derechos de incidencia colectiva. Nosotros lo tenemos de forma, digamos, simplemente hay una clasificación, podemos decir, en el artículo 14 de nuestro Código Civil y Comercial de Nación, y también después aparece en el artículo 240 que en su momento veremos. Ahora, ¿qué significan los derechos de incidencia colectiva? ¿Qué significan estos derechos? Bueno, ¿qué nos dice la Corte Suprema de Justicia de Nación, que es la sigla que aparece ahí? Y que también aparece otra idea que son los derechos individuales homogéneos, que vamos a ver que en el artículo 14 no está. Pero empecemos a ver de qué se trata. ¿Qué son los derechos de incidencia colectiva? Dice, son derechos indivisibles porque de alguna forma afectan a toda la sociedad. Y dice acá que una persona individualmente no podría reclamar por la afectación particular que sufrió. Por ejemplo, en el medio ambiente. Cuando hablamos de derecho de incidencia colectiva y tenemos cuestiones como el medio ambiente,
Yo era, digamos, me acuerdo haber estudiado mucho el tema en su momento cuando acá en Argentina estaba la discusión con Fray Bentos y con las papeleras, con Uruguay, y no se podía, de hecho hubo toda una ciudad moviéndose, porque son de incidencia colectiva. Se tiene como que aunar esta cuestión indivisible, digamos, no lo podemos hacer de forma individual, dice acá. Por lo tanto, cuando se trata de un derecho de incidencia colectiva, vamos a necesitar una parte de la sociedad que reclame y que se vea afectada. ¿Bien? Esto como para decir de qué se trata esto. Después, también tenemos que aparece esta idea, porque en el artículo 14 no está, pero a partir del fallo Alavi, que lo vamos a ver, dice que cuando existen derechos, ¿sí?, que de alguna forma lesionan derechos individuales, viendo el fallo lo vamos a entender, existe la posibilidad de que sí lo pueda reclamar una sola persona y afecte a todos los demás. Entonces, a partir de este fallo, aparece una clasificación que no estaba, y dice que existen derechos de incidencia colectiva que protegen intereses individuales. En la plataforma tienen el fallo completo, acá hago un pequeño resumen, ahora lo vamos a ver, y también en la plataforma hay un pequeño videíto de 10 minutos sobre el primero de los puntos, que es el fallo Mendoza, que es sobre los afectados por el riachuelo, ¿sí?, por la contaminación del riachuelo. Entonces, para entender de qué se trata los derechos de incidencia colectiva, fallo Mendoza, video que está en la plataforma. Para entender un poco más de qué se tratan los derechos de incidencia colectiva que protegen intereses individuales homogéneos, el fallo Alavi. ¿Qué es el fallo Alavi? Está en los libros, en la mayoría está. Cualquier cosa está entero, en los libros está resumido. Pero en todo caso está completo en la plataforma. Esto es del año 2004. ¿Sí? En el año 2004, un abogado, Alavi, hace una acción de amparo para solicitar que se declare inconstitucional una ley y su decreto reglamentario. Una ley y un decreto reglamentario que afectaba en sí, él entendía, a la sociedad. O sea, de acuerdo a lo que existía en ese momento, se trataba de una situación que era de incidencia colectiva. Por lo tanto, si tomamos en cuenta lo que se manejaba hasta ese momento, y tenía que decir el juzgado, y después la Cámara, después la Corte, mire, esto es algo que afecta a muchas personas, por lo tanto usted no podría reclamarlo solo. ¿Bien? Y él se presenta solo. Y dice que este decreto, que se trataba de esto, ¿no? Había una ley, en ese momento la ley, esta es la 27873, más el decreto de cómo se iba a reglamentar, decía esto, ¿sí? Lo que ustedes tienen que hacer, servicio de telecomunicaciones, en ese momento no había tanta internet, sí muchas comunicaciones telefónicas, es sistematizar el tráfico de comunicaciones por 10 años y a la vez facilitar la consulta gratuita del Ministerio Público, fiscales y del Poder Judicial. Estaba diciendo esta ley que la justicia y los fiscales iban a tener acceso a todas nuestras comunicaciones. A todas nuestras comunicaciones. Entonces, este abogado pensó y dijo, pero a ver, si una ley dice que todas las comunicaciones que nosotros tenemos, le sumemos WhatsApp ahora, van a ser directamente entregadas o van a tener directamente la posibilidad del Ministerio Público, Fiscal y el Poder Judicial, los jueces, de inmiscuirse en esas cosas, cuando nuestra Constitución Nacional en los artículos 18 y 19 dicen entre algunas cosas que existe la prohibición de autoincriminación y también existe secreto profesional garantizado en muchas profesiones, entre ellos la nuestra, ¿sí?
¿Qué pasaría si yo, digamos, no puedo usar estos derechos? ¿Qué pasaría si a mí directamente se me incriminara, porque yo tuve una charla telefónica? Porque les comento esto, básicamente la cuestión penal, que no es el tema, la validez de las escuchas está dada desde el momento en que la justicia determinó la intervención de las comunicaciones. Y a partir, entonces, si una persona hace 4 días habló sobre un delito, pero la justicia dijo que a partir de hoy está intervenida porque se presume que está cometiendo delito, eso que declaró hace 4 días no tiene valor. ¿Sí? Si hubiéramos aplicado esta ley, todo y en todo momento y toda charla puede ser usada para autoincriminarse, dice este abogado, cosa que está prohibido por la Constitución. Y a la vez, ¿qué clase de secreto profesional habría si yo estoy haciendo una llamada y después los mismos que me van a acusar tienen la posibilidad de acceder a todo? ¿Quiénes son? Los fiscales y los jueces. En base a ello, tanto en primera instancia como en Cámara se confirma este pedido, disponiendo el efecto erga omnes, que significa erga omnes que no solo la sentencia va a tener efecto con la persona que la presentó, digamos, no a él, no se la va a poder escuchar a él ni nada, sino que dice es para todos. Entonces dice, ¿cómo ahora de repente una sentencia de una persona que se quejó va a tener afectación para todos los demás? Y ahí aparece que en este caso, aparece esto que decíamos hoy, que es esto, ¿no? Los derechos de incidencia colectiva que protegen derechos individuales homogéneos. ¿Bien? Lo van a tener que leer, lo van a tener que repasar. Y ahí por ahí van a ir apareciendo las preguntas. Bien, esto es un poquito de resumen de lo que comentamos de las acciones colectivas. ¿Quién se puede hacer? ¿Cuál es la legitimación Profe, pasiva? una ¿Sí? pregunta. Diga. Yo lo leí antes de venir acá, y el Bien. problema viene porque el artículo de la Constitución, creo que es el 43, ¿no? Sí, 43, sí. dice afectados, Claro. ¿o no? Dice en general, Claro. entonces como que, ¿qué es? ¿El propio Alavi o son todos los demás afectados? Porque hasta se presentó, por ejemplo, el Colegio de Abogados, ¿no? En su momento, con el mismo caso. Claro, porque ahí estamos afectados todos por la profesión. Claro. Entonces, queda abierta hoy la posibilidad, y Francisco, está bien, queda abierta la posibilidad de que no necesariamente tengamos que juntarnos todos los abogados para decir se está violando, y más que nada cuando dice acá la Corte al final de esta partecita, mucho más cuando exista o involucre aspectos individuales, cuestiones de hecho y de derecho que sean comunes y homogéneos a todos, que era la situación, porque todos nos íbamos a ver afectados por esta ley, en la cual se velaba, entre otras cosas, la intimidad también, que después veremos dentro de los derechos personalísimos, el derecho a la intimidad. Esto no puede estar mi charla de lo que sea, mis gustos, mis preferencias, mis no gustos, mis críticas, lo que sea, a la mano de, porque después una vez que en la justicia se tiene acceso, la justicia accede Juancito, Pedrito, cualquiera que trabaja, no es que decía para los jueces en particular o para los fiscales con esta clave o con esta forma de solicitarlo. Entonces una vez que está ahí, puede aparecer en los medios, también pasa hoy, lo bueno es que está prohibido, ¿sí? Y lo bueno es que también tenemos esta idea de que si no estaba autorizada por medio de un proceso las escuchas telefónicas o la intersección de las comunicaciones, estarían violando claramente los artículos 18 y 19. Así que en ese caso, como decía acá Francisco, teníamos esta idea de los afectados, y acá parecía que se estaba quejando uno, la Corte ahí es cuando dice, bueno, el artículo 14, que por acá la ponemos, porque el anteproyecto lo traía, ¿sí? El anteproyecto lo traía en el artículo 14, pero bueno, después lo suprimió, pero el fallo Alavi vuelve a traer esta clasificación. Entonces hoy, cuando hablamos de derechos de incidencia colectiva, decimos cuando hablamos, perdón, de derechos subjetivos, están los derechos individuales,
están los de incidencia colectiva y están los de incidencia colectiva referente a intereses individuales homogéneos. ¿Bien? Entonces al lado ustedes le pueden poner, cuando estudien, fallo Alavi y en el de arriba fallo Mendoza. ¿De qué era? Uno era de Riachuelo. Porque muchos se quejaron de que le pasaba cosas culpa de la contaminación. Y el otro era de un abogado que se quejaba, pero a la vez nos podía afectar a todos. Bueno, ya tiene una forma mínimamente de ubicarse. ¿Sí? Después quedará ver un poco más que dice, pero ahí ya estarían ubicados con el Power. Profe, entonces para que quede claro, el caso Mendoza sería un derecho individual homogéneo, ¿no? No, de incidencia colectiva. El Pero Mendoza. ¿no afectaba a una clase en particular que no tenían acceso al agua potable, por ejemplo? Sí, pero como se presentaron, la idea es cuántos se presentan. ¿Sí? ¿Cuántos se Mm, presentan? Y ahí se presentaron, ahí, no sé si ven el video, hay muchas personas que se presentaron. claro, pero yo lo entendí como que era un grupo específico que se había afectado por esa contaminación. Sí, pero ya al tratarse de un grupo específico ya estamos hablando más de una persona. ¿Qué tal la Bien. diferencia con el AVI? ¿Entiendes? Porque está bien la pregunta que hace Florencia. Más allá de que sea un grupo reducido, tenía que ser un grupo para que se trate de incidencia colectiva. Eso es lo que decía el 43. A partir de lo que pasa con el AVI, dice, bueno, también hay incidencia colectiva, más allá de que se presente una sola persona. ¿Se entiende? Más o menos. O sea, entiendo los conceptos, pero cuando hay un caso no sé aplicarlo. O sea, diferenciar cuál es cuál. No, está bien porque justamente es un tema de discusión. Y hasta en los libros, a ver, nosotros no le vamos a dar un caso para que usted lo diferencie, ya va a tener tiempo para ubicarlo. Pero está bien la pregunta porque no hay como una idea así, digamos, en este caso, por ejemplo, si usted tiene una contaminación sí o sí más de uno, porque si vamos a la tercera categoría, podría presentarse una persona sola también. Esto es lo que ha cambiado. Eh, pero, hay una diferencia, y está bien la pregunta, yo tengo que ser entonces un poquito más concreto, que es esta. En incidencia colectiva, ¿sí? En incidencia colectiva, acá tenemos un grupo de personas específicas que se presentó con dos cuestiones principales. Primero, que ya había un daño causado, ¿sí? Cuestión que en el otro caso de Alavi eran daños que se podían causar. Segunda situación que nos diferencia es la siguiente, que cuando hablamos de incidencia colectiva, estamos hablando de que pueden ser situaciones que van mucho más allá de lo que puede ser la Constitución. Y en el caso del fallo Alavi, estamos hablando de dos casos, como es artículo 18 y 19, que la última partecita, por eso vuelvo, dice, y que sean comunes y homogéneos a todo el mundo. Eso le afecta a usted, le afecta a Francisco, me afecta a mí. Sin embargo, Riachuelo no, le afectaba a esas personas. Entonces ahí también tenemos otra diferencia, ¿sí? La primera es que se puede tratar de un derecho que produce un perjuicio en sí y que está afectada a ese grupo de personas, pero lo que se resuelva ahí no va a afectar a todos, porque a mí no me va a afectar en mucho para bien o para mal lo que resuelva Riachuelo, gracias a Dios porque estoy lejos. Pero sí va a afectar a todos lo que se resuelva en caso de intereses individuales homogéneos. Claro, yo lo tenía anotado al revés, que los derechos como de incidencia colectiva son erga omnes para todos y los individuales homogéneos son una clase específica que, por ejemplo, están privados al acceso de la justicia y es individual. Bueno, está bien, pero todo lo que sea de acceso a justicia, mire, yo trabajo para el Ministerio de Justicia de la Nación y trabajo para acceso a justicia, así de específico les puedo contestar. El acceso a justicia, que es uno de los derechos, en este caso colectivos, porque no hay una palabrita que la Constitución Nacional dice acceso a justicia, todo lo que tenga que ver con el acceso a la justicia pasa a ser una cuestión de incidencia colectiva, en el sentido de que lo que se resuelva en ese lugar
muchas cuestiones que tienen que ver con discapacidad, muchas cuestiones que tienen que ver con ancianidad, muchas cuestiones que tienen que ver con documentación, etcétera, pasan a ser luego, en esto, digamos, se ven afectados intereses individuales homogéneos. O sea, por eso que Acceso a Justicia aparece ahí, que si bien una persona puede solicitar esto, lo que se vaya a resolver realmente nos corta a todos, ¿sí? A diferencia de lo otro, que lo que resuelvan sobre Riachuelo o sobre Punta Mogotes acá, o alguna roya en algún lugar, son muy específicos, Fray Bentos, ¿sí? Son bastante más específicos, son de ese lugar. Pero es complejo, por eso decía que hay que leerlo, pero nosotros no vamos a preguntar en ese sentido, ¿sí? Si, digo, por ahí algunos están agarrando la cabeza, sino que lo que vamos a preguntar es básicamente de qué se tratan, y ustedes con nombrar el fallo les alcanza, ¿sí? No vamos a ser tan específicos porque todo esto lo van a ver en derechos humanos. Y ahí van a ver la legitimación activa, etc. De hecho, en el que está cargado, en el PowerPoint que está cargado, hay una diapositiva que habla justamente, en este no lo saqué porque tenía que checar, porque viene la otra parte ahora. En el que está cargado, hay unas que tiene que ver con la legitimación activa y los requisitos que se deben reunir para decir cuándo yo puedo reclamar de esta forma o la otra. Así que ahí lo tienen en todo caso resumido. Lo saqué porque, como les decía antes, había como 2 clases de esto y ahora tenemos que meter las 2 acá. Bien. Primer parte. Compleja. La segunda, a ver. La segunda parte ahora, ¿qué estamos? No, pero es cierto que es. Bueno, vamos a tratar de no hacerla muy larga, vamos a tratar de que demore 20 minutos. Es menos compleja. Vamos a compartir. Sería, está compartiendo pantalla, deja de compartir. Y ahora volvemos a compartir. Y sería... Ah, por eso no estaba. Esperen, a ver. Sí, lo tenía abierto. Bueno, ahí nos tomamos 30 segundos hasta que cargo el otro. Bueno, acá está. Acá está la segunda parte. Hoy es un día como para decir, bueno, hay que tener ganas de estudiar, ganas de conocer. Un día que solo compila. Miren, vamos a hacer una presentación de los temas. Voy a tratar de avanzarlos, siempre y cuando se entiendan, si no, no entendemos, no hay drama. Pero, como siempre les digo, yo tengo la idea de que las clases no pueden durar mucho más de 1 hora, si no estamos todos perdidos. Así que vamos a avanzar con esto. Esta es la segunda parte. Esta es la parte de cómo yo debo ejercer los derechos. Ya vimos cómo más o menos es la relación entre el derecho de las personas con las cosas, la incidencia colectiva, personas con personas o personas solas. Bueno, fuimos viendo y avanzando por ese lado. Ahora nos toca ver esto, ¿no? Que es el ejercicio de los derechos. El ejercicio de los derechos, acá. El ejercicio de los derechos, ¿sí? Aparece de nuevo esta idea de obligaciones. Por ejemplo, si yo tengo que pagar una deuda dentro de una situación, el deudor, o sea, aquella persona que tiene la carga de cumplir la prestación, va a ser el sujeto titular. Esperen que no sé por qué no avanza la flechita. Ahí está. Entonces, este deber de cumplir un pago puede darse de 2 situaciones.
Puede darse porque la persona lo cumplió voluntariamente, o puede darse porque se recurre a las instancias habilitadas para el cobro. Me tengo que hacer un juicio para cobrar. En ambos casos, vamos a estar en presencia de una legalidad, porque si una persona paga, claramente es un acto lícito y legal, y si una persona no paga y yo recurro a las instancias habilitadas para cobrar, también es una instancia legal. Bien. Entonces, si partimos de esa base, si partimos de la base de que tenemos situaciones en donde de forma legal yo puedo acceder al cobro de una deuda o puedo pagar una deuda, lo que me dice esta idea es que yo no puedo salirme de acá, yo no puedo salirme de lo que la flechita me marca, que es la legalidad. Yo no puedo, y ahí comienza cómo yo debo ejercitar los derechos, por eso dice la bolilla ejercicio de los derechos. Este ejercicio de los derechos claramente tiene límites, y nadie puede hacer justicia por mano propia, entonces aparecen los límites. Yo no puedo, ante una situación de deuda, aparecer con un revólver y tratar de cobrar la deuda, porque estaría cometiendo un delito y a la vez me estaría claramente corriendo de esta idea de que los ejercicios se deben ejercer de cierta forma. Y cuando me dicen que los ejercicios se deben ejercer de cierta forma, acá acabamos de ver, por ejemplo, cómo yo puedo ejercitar un pago, aparecen muchos principios que son comunes a cualquier situación del derecho, digamos, lo cortan al derecho de forma transversal porque aparecen en cada acto jurídico. Yo tengo que pasar por este, si quieren, filtro para determinar que el acto jurídico sea legal, la situación o el hecho sea legal. Y aparece y me dicen los principios que acá vemos, que hay algunos principios generales del derecho, se llaman estos. ¿Sí? Principios generales del derecho. A ver, volvemos. Buena fe, actos propios, apariencia, abuso del derecho son principios generales del derecho. ¿Qué significa principios generales? Que no están pensados para una situación en particular, sino, como les dije, son transversales. Y aparece la buena fe. La famosa buena fe, y acá nos vamos a ver, en su momento nos detenemos un ratito, porque está buenísimo que a nivel, digamos, conocimiento, uno pueda avanzar y comenzar a saber y a diferenciar claramente qué es la buena fe, porque se van a cruzar en un montón de situaciones, mucho más en el ejercicio, y también mañana en las charlas que puedan tener sobre el derecho, también mañana cuando comiencen a ver material, tener una idea clara de lo que es buena fe. Porque muchas personas le van a decir, pero viste cómo ella actuó de buena fe. Y vamos a ver que la buena fe pide requisitos, porque la buena fe no es actuar apresuradamente, la buena fe no es hacer lo que a mí me pareció, la buena fe, como dice el derecho, no es actuar como tonto, te dejaste tomar el pelo, y si yo actué de buena fe, pensé que tenía los papeles, bueno, eso no es buena fe, ¿bien? Entonces la buena fe, en principio podemos decir, como un criterio que traían los libros, bueno, la buena fe básicamente es cómo se porta la gente buena, la gente honesta, la gente leal, la gente recta. Esa gente va a la vida como, es decir, pero ¿cómo? ¿Qué hace la gente honesta? Y la gente honesta cumple en el momento del pago. La gente recta sabe que tiene una obligación, no lo tenés que ir a obligar. La gente leal, si hace un compromiso, lo cumple. La gente recta asume las obligaciones y después las paga. Entonces, básicamente, la gente leal te dice a vos, mirá, la verdad que al auto habría que cambiarle la caja de cambio porque está rota, pero después el auto está bien. Fíjate, yo te cuento, tiene este problema. Mirá, la casa tiene este problema de humedad. Eso es gente leal, gente recta, gente honesta. Entonces la buena fe siempre es ese concepto de un buen comportamiento con los demás, en todo tipo de relaciones, mucho más en las relaciones patrimoniales o jurídicas o contractuales. Yo debo siempre partir de este principio.
Bien. Y como dice acá, se aplica a todo acto jurídico, relaciones y situaciones jurídicas. El artículo 9 me da el principio, ¿sí? Me da el principio y me dice que los derechos deben ser ejercidos de buena fe. Ahora bien, si bien el artículo no hace una diferencia, tampoco lo hacía el Código Civil anterior, sí debemos saber, porque esta clasificación no es discutida ni por doctrina, ni por la jurisprudencia, ni por los libros, que tenemos esta clasificación. Una, la buena fe creencia subjetiva, y dice, el sujeto obra de buena fe cuando está persuadido de actuar de forma legítima. Esta persuasión no debe provenir de su propia torpeza o actuar negligentemente. En dicho caso, no podrá pararse en la buena fe. Miren, situaciones que yo veo a cada rato dentro de lo que era mi trabajo, que les comenté que era acceso a justicia, yo me he cruzado en estos años con 1000 situaciones. Y una de las situaciones con las cuales uno se cruza constantemente, y también les puede pasar en la familia, a los amigos, a cualquiera, les puede pasar que estén charlando de una moto, porque esto puede ser aplicado a una moto que se compra, puede ser aplicado a un auto, etc. Aparecen los denominados boletos de compra-venta, que cuando avancemos, calculo que nos cruzaremos, si no es conmigo, con otros en contratos, hay una clase específica de boleto compra-venta que está buena para la práctica. Pero nosotros vamos a ver esto. Dice una persona, miren, yo compré con un boleto de compra-venta un terreno en X lugar. Acá en Mar del Plata hay 3, 4 lugares que son complejos, porque se venden terrenos con boleto de compra-venta, lo compran por poca plata, no sabemos quiénes son los dueños, o sí se sabe, pero bueno. Entonces la persona aparece y dice, y resultó que de lo mejor que yo estaba ahí, me apareció el dueño y dice que me tengo que ir, porque eso es de él. Y ahí viene la frase. Yo actué de buena fe. ¿Bien? Entonces cuando la persona me dice, yo actué de buena fe, yo le tengo que explicar un poco esto y decirle, mire, la buena fe para el derecho significa estar persuadida a actuar de forma legítima. Y esta persuasión no puede provenir de la torpeza o el actuar negligente. ¿Y qué significa? ¿Usted pidió un informe de dominio? ¿Usted primero se fijó bien de quién era ese terreno? Porque acá, cuando hablamos de buena fe, la buena fe es no actuar negligente ni actuar torpe y estar convencido en todo momento que estoy actuando conforme al derecho. Pero no un convencimiento tonto o ignorante porque yo no sabía y pobrecito yo, sino un conocimiento y tomarlas, porque si yo no conozco, entonces para eso estamos los abogados. Vaya y consulte a un abogado. Bien, vaya y asesórese en el registro automotor o en el registro de la propiedad para decir, che, me venden una propiedad con boleto, ¿está bien? Y ahí le van a decir, no, no, mire, ojo, esta es la situación, tengan en cuenta esto. Por lo cual, la última partecita dice, ¿por qué? Porque si se prueba de alguna forma que yo actúe negligentemente, con torpeza, ligereza o con viveza muchas veces, entonces, en ese caso no me voy a amparar. Y ningún juzgado, juez ni nadie que yo vaya me va a decir, ah, pobrecito, usted actúa de buena fe. Porque la buena fe, recuerden esto, hay que probarla. No es una declaración. La buena fe hay que probarla. ¿Bien? Entonces, para yo probar la buena fe, en este caso en particular, que lo que correspondía era que yo haga un estudio de título. Conocer la realidad del caso, conocer la realidad del bien, conocer quién es el titular. Esa es la única forma que yo voy a poder probar mi buena fe. ¿Bien? Y después tenemos la otra buena fe que se aplica en el campo de los derechos personales, créditos o obligaciones. Y dice que en este caso existe una obligación de actuar en todas las etapas en las cuales las personas tienen relación, en todas las etapas, la buena fe. Cuando veamos contratos vamos a ver que los contratos tienen varias etapas. Una primera etapa es la oferta.
En la oferta yo tengo que ser leal. ¿Sí? En la oferta yo tengo que ser leal. Tengo que decir claramente. Después hay una segunda etapa, que son los acercamientos, las cartas de intención, el contrato preliminar. Y después recién estará el contrato en sí, con todos los requisitos que tiene el contrato. Y después del contrato viene la ejecución del contrato, o sea, lo que yo debo cumplir de acuerdo al contrato. Bueno, este artículo me dice, ¿sí? O esta clasificación, perdón, más el 729 me dice que en todos los momentos de una situación donde hay relaciones personales de crédito contractuales, se debe actuar con buena fe, lealtad u objetiva. ¿Sí? Digamos, no ser malo, no ser jodido. Es una carga que yo tengo. Acá ya no es si yo quiero no ser bueno o tener buena fe. Es una carga que yo tengo. Porque después veremos que la violación a estos principios traen consecuencias. No es materia nuestra, pero si por algo el código lo pide, es porque también después tiene sanciones y no se cumple. El artículo 961 me dice lo que veníamos hablando, me dice que los contratos deben celebrarse, interpretarse, ejecutarse de buena fe. Esto significa en todas las etapas. ¿Por qué? Porque, y tomando en cuenta los alcances que las personas creían, sabían, actuando con cuidado y previsión. Ya en su momento avanzaremos con esto. Saber entonces, lo más importante acá es estas dos clases de obligaciones. Perdón, buena fe. Subjetiva y creencia. ¿Me clasifica la buena fe, por favor? ¿Cuáles conoce? Conozco dos, mire, conozco esta y esta. Sería la respuesta que ustedes deben tener. La primera tiene que ver con esta idea de que estoy actuando a conciencia, que estoy actuando como yo considero que la ley me pide, pero a la vez tengo que tomar recaudo, porque si no a nadie voy a convencer que actúe de buena fe. Perfecto, le voy a decir yo. ¿Cuál otra conoce? Y después está la objetiva lealtad, que se llama, que se aplica mucho a los créditos y a los contratos, donde me dice que en todo momento de la contratación, tomando en cuenta también la ejecución, o sea, en un contrato de alquiler, no solo cuando contrato, sino también todos los meses que debo pagar, en todo momento yo tengo que actuar de buena fe. Perfecto, le voy a decir yo, está muy bien. Ahora, ¿qué es la doctrina de los actos propios? La doctrina de los actos propios es otro principio del derecho que dice que hay una congruencia. A nosotros en la vida cotidiana nos viven pasando esta factura, así que no hace falta estudiar derecho para más o menos entender este principio, que sería, no se puede volver contra un acto de conducta anterior cambiando por una nueva contradictoria. En pocas palabras, no borrar con el codo lo que se escribió con la mano. Siempre dentro del ámbito jurídico, ¿no? Siempre del ámbito jurídico. Entonces, para que esto proceda, el artículo 1067 me da una idea y me dice que va a existir una situación dentro de un proceso judicial que va a ser inadmisible cuando hay una contradicción con una conducta jurídicamente relevante previa y propia del mismo sujeto. ¿Sí? Acá les dejo, porque para no ponerme a ver el tema del fallo, lo que tiene que ver con esta cuestión que es muy importante, porque sin ir al caso en particular, en el año 2017, la Cámara de Mar del Plata dijo algo que es importantísimo porque nosotros los abogados lo sufrimos mucho. Y le dijo a la justicia, en este caso los jueces de primera instancia, le dijo, che, este principio también se aplica a ustedes. ¿Qué significa? Que si en algún momento del proceso vos dijiste una cosa y me pediste algo o me dijiste que no, no vengas después a decir otra cosa. Porque estarías actuando en contra de vos mismo. O sea, lo que le dijo en el 2017 la Cámara de la Justicia es decirles, no solamente este principio se aplica a las personas para situaciones contractuales, porque no vayan a pensar que porque está en la parte de contrato simplemente para eso. Es un principio general del derecho y como tal se le aplica a ustedes también. Entonces, en pocas palabras, los actos propios es esto, ¿no? Y ahí le dejé un fallo que, bueno, quitando ahí o copiando y pegando van a llegar, que no me acuerdo, creo que tiene que ver con una sucesión, no me acuerdo.
Y estos son los elementos esenciales, que es lo que uno puede preguntar. Dice, para que yo pueda solicitar, decir en un momento, no, espere, eso es un acto propio, eso va en contra de lo que ya dijo. Se tiene que cumplir estos requisitos. ¿Sí? Situación jurídica preexistente, claramente venir dentro de un proceso jurídico, cuando hablamos de un proceso jurídico no hablamos de un juicio, sino una situación jurídica que ya acabamos de ver, que sirva como prueba de lo hecho con anterioridad. Por ejemplo, si veníamos alquilando, si veníamos teniendo algún tipo de relación comercial. Una conducta relativamente relevante y eficaz, pagos, entregas, convenios, y que de un momento a otro una pretensión contradictoria de dicha conducta claramente atribuible al mismo sujeto. O sea, de repente te viene a cambiar todas las reglas del juego, va en contra de todo lo que veníamos haciendo, va en contra de lo que acordamos y va en contra de lo que vos mismo hiciste en algún momento. ¿Sí? Resulta que me recibías pagos de esta forma y ahora no los recibís más. Resulta que las entregas estaban pactadas que eran a cargo tuyo y ahora me decís que me tenés que dar tanta plata para el flete, etcétera, etcétera. ¿Bien? Entonces, es muy difícil cambiar o ir en contra de los actos propios. Claramente, el acto propio, deben saberlo, tiene una posibilidad de sortearlo, una posibilidad de que esto no suceda, que es el acuerdo entre partes. Che, no me están dando los números para seguir llevándote gratis las cosas. ¿Te parece si dividimos los costos de entrega tal y tal? Bueno, eso es otra cosa, pero no puede cambiarse de golpe. Esta es la idea. Y creo que es el último que no... Ah, no. A ver, sí. El abuso del derecho. Mira, vamos a mandarle para hacer tantas. El abuso del derecho lo dice el artículo 10. El artículo 10 de alguna forma me dice que todos tenemos un derecho a realizar a ejercitar los derechos subjetivos. Estos derechos que yo tengo la facultad, las prerrogativas que ya vimos para ejercitarlos, yo lo debo hacer de alguna forma que no sean abusivos. ¿Y cuándo es un derecho abusivo? Cuando se contraría los fines del ordenamiento que excede lo impuesto para la buena fe, la moral y las buenas costumbres. Pensemos en lo siguiente, pensemos en que todos tenemos derecho a escuchar un poco de música en la casa, está claro, pero también hay horarios, también hay volúmenes, también hay vecinos, también hay respeto. Lo mismo, porque esto básicamente es lo que ustedes conocen sin venir a derecho, que los amigos, vecinos, parientes te decían sin haber estudiado derecho, bueno, pero el derecho tuyo termina donde comienza el mío. Básicamente es eso. ¿Sí? En pocas palabras es eso. Entonces, lo que puede pasar es que ante una situación como esta, ejercer un derecho de forma abusiva, el juez puede tomar las medidas necesarias para que esa situación jurídica abusiva desaparezca. También existe la posibilidad que dentro de esto que decida el juez, si considera que ese abuso de derecho a la vez produjo un perjuicio, también puede indemnizar. Por ejemplo, si en un lugar pasa mucho con los olores. En un lugar tenemos una fábrica y al lado tenemos un restaurante o venta de comida y demás, una panadería, y resulta que vienen olores nauseabundos porque al lado fabrican, no sé, comida, chacinado, jabón, como tenemos allá, que todo lo que pasamos allá fue jabón, sabemos, y por culpa de eso que no toman las medidas necesarias para ejercitar ese derecho, tenés derecho a trabajar, tenés derecho a fabricar, nadie te dice que no. Pero mirá que no está viniendo nadie acá, porque acá no se puede estar por el olor que hay, no se puede estar por las aguas servidas que vos tirás, etc. Eso es tratar de ejercer un derecho de forma abusiva. Tu derecho al trabajo, que está claro, lo garantiza la Constitución, acá no estamos diciendo eso, sí que hay un límite, y el límite te lo da el mismo. Si a la vez se considera que la situación fue abusiva, puede pasar que se procure la reposición al mismo estado, tome las medidas necesarias para que los olores vayan al lugar que vaya,
haga lo necesario para que el ruido no afecte a los vecinos, etc. Pero si a la vez eso produjo algún tipo de perjuicio, claramente, como vimos al principio, van a ser una relación jurídica de indemnidad. Acá, en esta última, te la dejo ya como para que la lean, clasifico un poquito cuándo vamos a estar en presencia de un abuso al derecho. ¿Sí? Y pongo acá, fue famoso en su momento el contrato a prueba de 3 meses. Miren, hace tiempo, yo trabajé con este contrato, por eso se los nombro. ¿Qué pasó? Cuando apareció la reforma laboral en un momento y todo el tema que tenía que ver con lo laboral, apareció el famoso contrato, como acá famoso, porque contrato de 3 meses que eran los contratos a prueba en lo laboral. ¿Qué se hacía con el contrato a prueba en lo laboral? Cada 3 meses te lo renovaban. Vos vivías a prueba. Nunca eras personal del lugar porque vivías a prueba. Entonces, dice que acá hay una norma legal que acuerda a la facultad, porque hubo una norma que estableció que se podían celebrar contratos a prueba por 3 meses, como hoy siguen estando, sin que genere ningún tipo de responsabilidad si la relación contractual se corta. Pero como se usó de forma contraria a lo que la ley pretendía, y se empezó a abusar de esto, haciéndote firmar cada 3 meses un contrato nuevo a prueba, lo que se hizo fue decir una modificación de la ley, estableciéndose lo que se tenía que haber establecido de entrada, era que este contrato a prueba no puede ser realizado más de una vez. ¿Bien? Entonces, cuando se comenzó a ver este abuso, y se puede pensar en varias cuestiones, ¿sí? Hay montones de ejemplos en donde aparece el abuso del derecho. Pero saber entonces que el principio del abuso del derecho va por este lado, ¿no? Yo no puedo, porque digo que estoy cumpliendo una obligación o un ejercicio del derecho, usar esa idea, yo en mi casa hago lo que quiero. No, no es así. No es así. Hacer lo que querés hasta cierto punto. Hacer lo que querés hasta cierto punto. ¿Sí? Así que, bueno, eso. Bien. Por mi lado, estamos. Han sido varios temas. Quedará repasarlos. Usen para acomodarse los power y después amplíen. Pero lo que teníamos que ver, digamos, está acá, como para que sepan. Así que quedan abiertas las preguntas, si hay alguna. Voy sacando más. Y si no hay y queda estudiar y repasar, entonces la dejamos, las preguntas me las dan en la clase que viene. Yo tengo una pregunta respecto al Abril. Bueno, empecemos. ¿Quién está hablando? Dígame. Yo no sé si Francisco también tenía una pregunta. Yo tengo una pregunta, pero es respecto al campus. En esta bolilla hay un par de videos para ver, pero hay uno que es privado. El primero de ejercicio de los derechos del doctor Lorenzetti es privado. Y nada, eso. ¿Qué hay que el video no está a la vista? Claro. En la comisión 4. Sí. Exactamente. Me voy a fijar, porque yo lo vi. Vi porque como se modificaron las Profe, comisiones. disculpe, yo ¿Sí? pude ver los videos del doctor Lorenzetti, vi los dos. Sí, yo también lo vi. El de la bolilla número 6. Abril está hablando de otro. Yo tampoco lo pude ver. Claro. ¿De cuál? ¿Al principio de la plataforma? No, el de la bolilla número 6, ejercicio de los derechos. Me voy a fijar porque lo estuve viendo hoy. Ese es el video que no se puede ver. Los primeros que aparecen en la plataforma del doctor Lorenzetti, eso sí los vi, que habla sobre el Código Civil y Comercial, pero los del... En el peor de los casos es de YouTube el video, ¿no? En el peor de los casos YouTube. Claro. Porque yo voy a pedir ahora que lo habiliten y me pueden tener 10 días con eso en la facultad. Pero en el peor de los casos, YouTube. Viene del video. Digo porque lo voy a pedir, sí, pero las respuestas son a veces medio lerdas. Bueno, gracias.
sepan que de dónde surge. No surge de ninguna página de derecho, nada, surge de ahí. Más allá de que lo vamos a pedir que no exista esta problemática. Mira, Sí, profesor. si tendrá que ver con alguna cosa mía, capaz que yo debería tocar algo, pero no creo. Dígame. No, aparece como privado, pero sí, creo que si lo buscamos en YouTube debe aparecer. Yo tengo una No hay- pregunta. ¿Puede ser Sí, que haya escuchado al profesor, bueno, no es de esta cátedra, pero está en los videos, Sansisi, sí, Francisco. decir que las relaciones jurídicas son como mucho más efímeras con respecto a las situaciones jurídicas, ¿no? No sé si en esas palabras, Bueno, pero puede ser una característica, puede ser una característica. Igual no es determinante, porque las relaciones jurídicas, eh, por ejemplo, cuando la vez pasada estuvimos charlando con ustedes, en contratos hablamos de, por ejemplo, los contratos de concesión, porque estamos hablando de obras y servicios. Los contratos de concesión son de 20, 30, 40, 50 años. No necesariamente tiene que ser así, pero por lógica podemos decir, un matrimonio está destinado a durar. Que más del 50%, de acuerdo a datos oficiales, duren menos de 2 años, es otro tema. Pero están destinados a durar. No necesariamente. No necesariamente hay ok. una... Pero podemos decir generalmente, Sí, o... pero no sí o sí. pero no necesariamente, porque le acabo de nombrar, por ejemplo, los contratos de concesión. Cuando uno concesionaba en la década de los 90, todavía tenemos contratos de la década de 90, cuando se concesionaron todas las autopistas. Hay un montón de contratos vigentes, porque fueron a 30 años. Así que no necesariamente. Y hoy, si uno lee la ley, el plazo máximo que también tenemos para alquilar es hasta 50 años. O sea, tenemos un plazo mínimo de 3 y podemos alquilar 30, 40, 50 años. El plazo máximo también se extendió. Después tenemos una cosa hoy que se llama derecho de superficie, que es un derecho real que no existía, que aparece con el Código Civil, que es esta idea de que yo te presto un lugar para que vos hagas lo que quieras, por ejemplo, poner un negocio, pero vos disponés de ese lugar 30 años. Pero cuando vos te vas es mío todo lo que hiciste. Eso se llama derecho de superficie, que no estaba y hoy está regulado así. Y claramente tiene la misma idea con la concesión. Voy a invertir, necesito ganar, y para eso necesito tiempo. Yo Hay igual varias. también tengo notado lo mismo que dice Francisco, que vi otro video de la doctora Gallo y también dice que las situaciones como que son estáticas y tienden a permanecer. Por eso muchos decían que, por ejemplo, el derecho de familia Sí. era una situación jurídica. Una situación jurídica. O sea, se podía calificar como eso porque se mantenían en el tiempo. No, Eso pero está decían bien. en los videos. Por eso decía que cuando vemos situación jurídica, es la manera de ser y estar frente a la sociedad. Y está bien, yo frente a la sociedad no solo soy lo que yo nombraba, sino que a la vez soy hijo de o padre de. También pueden aparecer las relaciones jurídicas desde ese lado. Pero naturalmente esta idea del derecho de familia está más estática dependiendo. Porque ya les digo, más del 50% de las personas se están divorciando en números oficiales y duran menos de 2 años. Eso no pareciera tan estático. Pero puede ser que sí, que la relación de padre e hijo sea estática. Está claro que uno, básicamente, si no pasa nada raro, se va a morir siendo hijo de, o se va a morir siendo padre de. Pero también es cierto que cuando vamos al matrimonio no está siendo tan estático como, esperen que pongo video porque yo no estaría siendo tan estático como podía ser, y lo mismo que me preguntó Francisco, entonces no es una cuestión determinante el tema del tiempo. Que bueno, es decir, generalmente está hecho para perdurar, era la idea, pero no. Y los otros, generalmente un contrato que yo hago una compraventa es mucho más rápida. Pero bueno, ahí nos aparecen los contratos de concesión que son de 40 años. Ahí nos aparecen los contratos de superficie que son de tantos años. Generalmente sí, si ponemos la palabra generalmente sí. Pero no decir es o son estos estáticos y esto no estaría mal. Estaría mal porque, por los ejemplos que venimos viendo, ¿no? No es una
clasificación, digamos, no es una característica estática propia de esto. Así que, sí. A mí me quedó una última duda, que al principio de la clase, cuando decía sobre los derechos subjetivos que siempre tienen una obligación, y pusiste el ejemplo de la propiedad privada, que Sí, yo tengo el derecho a la propiedad privada y la obligación o el deber sería, por ejemplo, pagar los impuestos. claro. ¿Eso no sería una carga? ¿Y el deber sería que los demás respeten mi propiedad privada? Bueno, porque también estaba después la idea de carga-deber, que nosotros Bien. en esta idea de tener que juntar las clases, porque no me detuve en carga-deber, pero también, y está bien la pregunta, también aparece la idea de carga y deber, que el deber jurídico básicamente son las obligaciones, es lo mismo. ¿Sí? Y la carga a veces, esto es así. Nosotros vamos a ver, no en esta materia, pero vamos a ver que cuando hablamos por eso a las personas por ahí les cuesta, nosotros tenemos diferentes cargas o diferentes situaciones. Nosotros en las relaciones con las cosas vamos a tener impuestos, tasas y contribuciones. ¿Sí? Y todas son cargas. Todas son cargas. ¿Cargas de qué? Cargas de esa relación de dominio. Pero esa carga te transforma en una obligación que es la de pagar. Entonces tiene una relación directa. Naturalmente, esos lugares vienen con una carga. ¿Qué carga traen? Obligación de pagar estos impuestos. Pero carga e impuestos van de la mano. Carga, obligación. ¿Sí? Carga, obligación. Entonces, O está sea bien. que los derechos subjetivos tienen de contracara un deber y una carga, ¿sería? Claro, claro. Bien. Pues eso se resume en obligación. Un deber y una carga se resumen en obligaciones, porque cuando veamos obligaciones, no, yo en esta carrera no, cuando vemos obligaciones, también hacemos la clasificación y van a ver que hay una relación directa. Derechos y obligaciones, o derechos y deber jurídico. Bien, ¿alguno más? ¿No? Bueno, y los demás temas también siempre me pueden consultar, no hay drama. Así que, bueno, nos veremos. Yo creo que doy presencial la semana que viene. Volvemos a la facultad. Los veo por allá, el miércoles. Hasta la próxima. Chao, gracias. Adiós. Chao, Gracias. gracias. Profe, gracias. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias.